El tema de la predicación de esta mañana: vida cristiana con determinación inquebrantable. Vida cristiana con determinación inquebrantable. El texto que hemos leído, donde hemos puesto nuestra vista, nos habla del evento, un evento antes que Jesús fuera entregado y fuera a la cruz. Hay una palabra ahí muy importante que nos habla acerca de este momento, y dice el versículo 32: iba subiendo a Jerusalén. Y podemos preguntarnos qué pasaba en la mente de Jesús cuando dice el texto que él iba subiendo a Jerusalén. ¿Por qué subiendo? Porque de manera geográfica Jerusalén está en un tipo cerro, está en lo alto, y él venía de Jericó y venía de la llanura e iba hacia la cima de Jerusalén de manera geográfica. Él sabía que cuando llegara a ese lugar sería entregado y por ende sería crucificado eventualmente. La pregunta que surge es: ¿qué iba pensando Jesús cuando él iba en ese caminar hacia Jerusalén? Él sabía que iba a ser entregado, él sabía que iba a ser crucificado, y vamos a ver lo que pensaba en él en ese momento. Subir habla de una determinación. Me encontré esta definición para los que anotan. Determinación es una decisión para realizar una cosa de manera inquebrantable e inalterable, es decir, hacer algo hasta lograrlo, sin permitir que nada quebrante ni altere la decisión tomada. Eso es determinación. Repito, es una decisión para realizar una cosa de manera inquebrantable e inalterable, es decir, hacer algo hasta lograrlo. Cuando alguien se determina a hacer algo, es porque va a superar todos los obstáculos para alcanzar aquello que él se ha determinado. El verbo de Dios en este pasaje está determinado, o estaba viendo con determinación, cumplir la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál era la razón por qué Jesús estaba tan determinado? No lo busque, pero dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los que estábamos perdidos. Eso es lo que Jesús estaba pensando cuando él subía hacia Jerusalén. Estaba pensando en usted y en mí y en todos aquellos que serían salvos a través de la redención en la cruz. Y eso lo marcó a él de una manera tan profunda, y estaba determinado hasta lograr alcanzarlo. Mateo 16:21. Ahí sí le pido que me acompañen. Vamos a ver algunos ejemplos en la vida de Jesús donde él estaba determinado a cumplir el propósito del Padre. Mateo 16:21. Mateo 16:21 al 24. Aquí nos habla la historia de una conversación entre Jesús con sus discípulos, y les hablaba del mismo ejemplo. Tendría que subir a Jerusalén, pero sucede algo. Desde entonces, 21, comenzó Jesús a declararle a sus discípulos, a sus seguidores, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Imagínense estas palabras de Jesús a sus seguidores, Juan, Jacobo, Judas mismo, hablándoles acerca de lo que le vendría a suceder. Y eso provocó una reacción en sus discípulos, particularmente en Pedro, que dice el texto 22: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Se vio muy generoso Pedro, muy humano, muy compasivo con Jesús, y diciéndole: no, ¿cómo es posible tú ser entregado? Claro que no. Pero muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, porque el objetivo de Dios era redimir a los pecadores, salvarnos del infierno y de la condenación eterna, y para ello se requería entonces un sacrificio. Pedro, sin entender el propósito del Padre Celestial,
habla Jesús y lo lleva a una reflexión humanamente hablando y decirle: tal cosa no te acontezca, Jesús. Y dice el versículo 23, la reacción de Jesús, porque ya vimos lo que es la determinación, y el mayor ejemplo que tenemos es Cristo. Pero él, volviéndose, Jesús dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿qué? Y a veces somos así, no entendemos las cosas de Dios, y en lugar de ser de bendición, somos tropiezo para otros. Jesús estaba determinado, él tenía el objetivo, sabía la razón por la cual él, como eterno creador, había venido a esta tierra, y era dar su vida por usted y por mí, haciendo la voluntad. Sabía que sería un momento difícil, pero este comentario de Pedro, él lo tomó y lo ubicó en su justo lugar. Pedro, tú no colocas las cosas y no las ves como Dios la ha planteado, sino lo ves desde la vista humana. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado ahí, queriendo interpretar las cosas humanamente cuando tienen un propósito eterno? Y en lugar de ser de bendición, somos obstáculo. ¿Por qué tienes que ir al culto? ¿Por qué otra vez al servicio? Bueno, es el mejor lugar, la casa de Dios, y hay que estar aquí. Dice el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno de ustedes ha decidido seguirme, tiene que hacer algo. ¿Y qué es? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? Y eso es determinación. Hemos visto algunos ejemplos, hay muchos más, de cómo Jesús tenía una clara determinación inquebrantable de lo que era cumplir la voluntad de Dios. Ahora, en ese sentido, y entendiendo la misión de Jesús inquebrantable en determinación que vemos por parte de Jesús subiendo a Jerusalén, yo le hago una pregunta a usted como cristiano. Si Jesús se entregó de manera inquebrantable, con determinación, para cumplir la voluntad del Padre, ¿qué es lo menos que podemos hacer nosotros por Cristo? Si hemos visto textos, hemos leído textos donde vemos la determinación de Cristo, ¿cómo nosotros, cristianos, cómo nosotros por lo menos podemos corresponder a ese gesto humano, sobrehumano de Jesús para con nosotros? ¿Sabe cómo? De la misma manera. De la misma manera. Se lo explico un poco más. Hay cosas que los padres hacen con los hijos cuando van creciendo, desde que nacen y van creciendo, desde cuidarlos, alimentarlos, guiarlos, enseñarlos. ¿Cómo se paga ese favor? ¿Con un regalo el Día de las Madres? ¿Visitándolas a las mamás y a los papás y llevándoles un desayuno de vez en cuando? ¿Se puede pagar ese favor a sus hijos? Pregunto a los hijos. No. ¿Sabe cómo se puede corresponder el trato, el cuidado de los padres hacia los hijos? Que cuando los padres envejezcan, los hijos, en lugar de renegar, cuiden de los padres como ellos cuidaron de los hijos cuando fueron pequeños. De la misma manera. ¿Sí lo escuchó? Amén. Así es. No hay otra forma, no existe otra manera, sino corresponder de la misma manera, y la vida nos coloca en el lugar para hacerlo. No existe ni el abrazo, ni el que le digas a papá ni a mamá: te quiero mucho porque me cuidaste. No, responde de la misma manera como ella te cuidó y te trató, y te dio lo que no tenía para cuidarte. Por lo tanto, ahora que tú estás joven y estás fuerte, y tu mamá y tu papá envejecido, no te quejes. Haz con ellos lo que hicieron contigo. Amén. Para que mañana, cuando tú envejezcas, tus hijos vean el ejemplo que tú les diste, que cuidaste a sus abuelos. Aunque solo hay un amén, es amén. Amén. Así es. Es una vida con determinación. Me entristece como pastor cuando me entero, porque siempre me entero. Y si no me llega la noticia directa, me entero, por las redes sociales. Me llegan
los perfiles, lo que haces en Instagram, lo que haces en TikTok, me llega. Y me entristece cuando conozco casos de hijos que ahora que sus padres han envejecido, en lugar de atenderlos, se tiran la pelotita. Te toca a ti, te toca a ti. No, nos toca a todos. Porque fue madre y padre, ¿de cuántos? De todos. Entonces, volviendo al texto, ¿cómo podemos nosotros pues corresponder a la forma que Jesús tomó la voluntad del Padre? Pues entregarnos de la misma forma que Él lo hizo. Esa es la respuesta. Y vamos a ver algunos ejemplos de hombres en la Biblia que lo mostraron y que nos dejan una enseñanza. Hechos 9:13. Un hombre, Saulo de Tarso, que luego fue cambiado su nombre a Pablo, el apóstol. Dice la historia de los hechos que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, la maltrataba y bueno, estuvo presente cuando martirizaron a Esteban. Él fue uno de los que estaban ahí. Pero pasa el tiempo, Dios tiene misericordia de Saulo y en Hechos 9 encontramos la conversión. Y dice el relato, versículo 13: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Claro, entre ellos a Esteban. Lo apedrearon y ahí estaba consintiendo Saulo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías: tú ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cómo Dios transformó la vida de este hombre religioso, a veces imprudente, intolerante? Y lo alcanza a través de la obra del evangelio. Y ahora este hombre que en otro momento no tenía ningún servicio para Dios, ahora le dice a Ananías: este Pablo, Saulo, me va a ser instrumento y va a padecer por mí. ¿Y sabes qué? Va a ser un hombre con determinación inquebrantable. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Un hombre que sufrió y dio la vida por causa de Cristo. Y dice el texto 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué? Padecer por mi nombre. Y claro, vemos a este hombre que con el paso de los años fue un ejemplo de cómo se debe de seguir a Cristo, de la misma manera como Cristo se entregó por nosotros. Y vamos a verlo puntualmente. Hechos 21:8. Hechos 21:8. Pasa el tiempo de ese mensaje de Hechos 9. Pasan los años y el apóstol Pablo, profundamente convencido de lo que Dios había hecho en su vida, y comienza a servirle. Y llega al final de sus días. Dice el texto 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe, tenía 4 hijas doncellas, es decir, jóvenes, vírgenes, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Imagínense esta escena, todos reunidos, y de repente llega el hombre de Dios y toma el cinturón de Pablo. Y dice que Ágabo hizo lo siguiente: y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, fíjese, da la palabra Ágabo y dice: el dueño de este cinturón, dice Dios, que cuando vaya a Jerusalén lo van a amarrar de los pies y lo van a matar por causa de Cristo.
Cuando Pablo escucha eso, dice el texto 12, al oír esto, le rogamos nosotros a Pablo y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Oyes, Pablo, ¿cómo vas a ir allá? Está diciendo Dios que te van a matar, que te van a torturar, porque ahora tú predicas el evangelio. Y comenzaron a reconvenirlo, a concientizarlo. Oyes, no vale la pena, es exagerado lo que vas a hacer, Saulo, no vayas. Y ahí está el grupo, está Felipe, sus hijas y toda la gente. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios están convencidos de caminar con Cristo, no quitan la mirada de Cristo, siguen adelante. Aunque hay sufrimiento, aunque hay dolor, ellos permanecen en las cosas del Señor. Dice el texto 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, fíjese, no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo le respondió y contestó con su vida de la misma manera como Jesús lo hizo por él. Y esto nos deja una profunda reflexión a nosotros. ¿Cómo podemos corresponderle a Cristo tanto que nos ha amado? La única forma es de la misma manera. No hay otra. No existe. Solamente en nuestra vida, en comunión, sobreponiéndonos en la adversidad. Con el paso del tiempo, los que estamos aquí, la gran mayoría, si no es que todos, que nos conocemos desde que la iglesia se levantó aquí, ya entendimos que la vida cristiana está llena de obstáculos, ¿cierto o no? Te enfermas, te quedas sin trabajo, los hijos crecen, se van de la casa, se enojan contigo, te peleas con tu hermano, te peleas con tu hermana en la sangre, y te das cuenta que hay un sinfín de obstáculos en la vida. Y no puedes a veces cambiarlos ni quitarlos. Y tampoco se van a quitar si dejas tú de asistir a la iglesia. No es como se arreglan los problemas. Tenemos que caminar con Cristo. Sin quitar el objetivo en nuestras vidas. Y pedirle a Dios que nos ayude a resolver las incidencias que en la vida tenemos. No existe familia perfecta, ¿o sí? Todos aquí, en cada familia tienen sus problemas y sus detalles. Pero tenemos a Cristo que nos ayuda a cómo resolverlos. Y es mejor caminar con Cristo que hacerlo a solas. Porque a solas nos deprimimos, nos frustramos y no cambiamos la vida de nadie. Si no puede cambiarlas Cristo, ¿cómo va a cambiarlos usted? Amén. Sigamos leyendo. Vea, lo hacen a Pablo reflexionar, pero él dice no. Y concluye el relato. 14. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo que, bueno, Señor, ten misericordia de él, ayúdalo. Es un ejemplo, hermanos, de una vida inquebrantable, determinada, de un hombre que amaba mucho al Señor. Romanos 8:35. Tenemos que avanzar en la vida. Los obstáculos y adversidades son parte de la vida cristiana. Nos ayudan a crecer, a madurar, a caminar con firmeza en la vida en esta tierra. El mismo apóstol Pablo, que nos relató el libro de los Hechos, escribió este pasaje de Romanos. Y él dice lo siguiente, en el sentido de la determinación de caminar con Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. ¿Quién podrá hacer eso? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. ¿Qué significa eso? Por causa de Cristo la gente dice, este pobre piensa que con Dios va a arreglar su vida. Pues fíjense que sí. La vida se arregla con Cristo en el corazón y caminando en sus promesas. Antes, en todas estas cosas, las que hemos leído el texto 35,
En todas estas cosas somos más que ¿qué? Vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque Cristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Tenemos asegurada la eternidad por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué? Eso es una vida determinada, inquebrantable. Nada en esta tierra a los hijos de Dios nos pueden quitar la mirada de lo más importante que es caminar con Cristo. Amén. Y esta mañana es el desafío de Dios para nosotros. Que seas una mujer, un hombre con carácter, con firmeza. Que no te dobles. Sí, zarandeados a veces por la vida, por las pruebas, pero no derrotados. Porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Lucas 14:26. Vamos sobre el final. Lucas 14:26. Amén. Gloria a Dios. ¿Que todo lo tenemos? Amén. Lucas, ¿qué le dije? 14:26. Jesús dice lo siguiente en esa misma línea de ser inquebrantables. Si alguno viene a mí, dice Jesús, si a alguno le interesa mi evangelio, si alguno siente que yo puedo ayudarlo a él, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué? ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Sabe cuál es la parte más débil de una madre y de un padre? Los hijos, ¿sí o no? Y por los hijos, los padres hasta dejan las cosas de Dios. ¿Sí? Y Jesús dice, si tú no eres un hombre y una mujer con determinación, cualquier asunto que tengan tus hijos te va a distraer de lo más importante. Y no es que tus hijos no valgan, no, sí, tienen un valor importante. Pero ninguna cosa en este mundo debe de quitarte el objetivo de caminar con Dios. Todos los padres luchamos y nos esforzamos para que nuestros hijos no sufran, ¿cierto o no? Pero ¿qué cree? No podemos evitarle que sufran. Algún día te vas a morir, me voy a morir. Y no podemos evitarle a que nuestros hijos sufran. No podemos evitárselos. Por más que te esfuerces en darles una preparación académica, un trabajo, un negocio, una casa, un terreno, etcétera, ellos van a sufrir porque la vida está así. Preocupémonos entonces por enseñarles a caminar con Dios. 27. Y el que no lleva su cruz, ¿qué significa llevar su cruz? Porque a veces piensan que la cruz es la mujer que tienes en casa, o el esposo, o los hijos. No, esas no son tu cruz. Son tus decisiones. ¿Cierto? ¿Quién decidió casarse con la mujer que tiene? ¿O con el esposo que tiene? ¿Alguien lo obligó? No, usted lo hizo voluntariamente. Y está con quien usted decidió. Se dio cuenta que no es el perfecto, ¿verdad? Ni tampoco la perfecta, porque no existe. Hay que trabajar y orar para que Dios nos ayude con el hogar. Amén. Y el que no lleva su cruz, entonces, ¿qué es su cruz? Es decir, hacer la voluntad de Dios. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es imposible. Una vida cristiana a medias no funciona, hermanos. Repito, una vida cristiana a medias no funciona. O es todo o es nada. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. A veces ha venido en algunas personas que se han ido de la iglesia, tanto de esta como la de Timilpan. Pastor, me voy de la iglesia. Y yo siempre les digo, ¿ya le pediste a Dios? ¿Ya oraste a Dios? No, pues que sí. Bueno, si ya oraste y Dios te dio la permisidad de hacerlo, lo cual no lo creo, porque no existe ninguna iglesia perfecta. A donde vayas vas a encontrar cosas difíciles. Lo que yo les digo es, a donde vayas, sé cristiano. No vayas a jugar. Sirve.
Sirve al Señor, ama a Dios. No estés jugando de iglesia en iglesia. Busca al Señor. Me dicen que sí, pero luego pasa el tiempo y me los encuentro en la calle. Hermanos, no es correr del problema, es enfrentarlo y enfrentarlo con Cristo. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer ¿qué? Es decir, hay que calcular, hermanos. Venir a Cristo no es una vida color de rosa. A veces la gente dice, ven a Cristo para que se acaben tus problemas. No, no se acaban los problemas. A veces son más. Hay que calcular, hay que meditar y reflexionar que la vida en Cristo tiene un costo muy alto, pero también muy bendecido. No es por un momento, no es comenzar la vida cristiana, sino terminarla y terminarla bien. ¿Qué significa bien? Caminando y sirviendo en las cosas de Dios. Eso significa. De repente yo me percato que alguien no vino a la iglesia y a veces mando mensajes por WhatsApp cuando no me puedo comunicar. ¿Cuál es el interés? No pierdan el objetivo, caminen con Dios. Y calculen las cosas en el Señor. Lucas 9:57. Y ahí cerramos. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué dice? Es apto para el reino de Dios. Esta mañana, al salir de este lugar, hermanos, de parte de Dios te digo, no quites la mano del arado. Sigue adelante. Camina como el apóstol Pablo. Caminemos, mejor dicho, hacia adelante. Atrás no hay nada. Todo está al frente. Y al frente está Cristo Jesús.